Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
Hola, saludos a todos aquellos que se están conectando en esta hora. Damos gracias a Dios por su vida, le doy gracias a Dios por su familia, le doy gracias a Dios por este espacio que nos ha permitido tener para compartir su poderosa palabra. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema, pues yo creo que va a ser de gran bendición para todas nuestras vidas, y vamos a hablar de una vida victoriosa en Cristo Jesús. Vamos a Romanos 8:37. Creemos que la palabra del Señor está más que bendecida. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué poderosa declaración. Es una declaración que creo que todos nosotros como cristianos la usamos en cualquier momento. Yo creo que cuando alguien le pregunta a usted cómo está, cómo amaneció el día de hoy, cómo van las cosas, usted dice: en bendición, estamos bendecidos, estamos prosperados y estamos ¿en qué? En victoria. Por lo general nosotros decimos así, siempre nos declaramos bendecidos, prosperados y en victoria. Yo no sé usted, pero yo también he declarado esta palabra de Dios, y la mayoría de nosotros siempre la mantenemos en nuestra boca creyendo esta palabra del Señor que tiene tanto poder cuando nosotros la declaramos. Bueno, pero cuando nosotros hacemos esta declaración en base a lo que dice la palabra, que dice que antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Si nos damos cuenta, dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Pero muchas veces nosotros le decimos a la gente: mira, la palabra de Dios dice que somos más que vencedores, que somos vencedores en Cristo Jesús. Y a veces nosotros hacemos esta declaración, pero la declaramos poderosamente, la declaramos feliz, pero cuando todas las cosas van bien. Cuando nosotros creemos que Dios ha respondido, cuando vemos que Dios nos ha dado una bendición o ha traído respuesta a nuestras oraciones, o hemos visto operar milagros en nuestra vida, o le hemos estado pidiendo a Dios muchas veces por un empleo, o le hemos estado pidiendo a Dios muchas veces por nuestro hogar, por nuestra familia, y cuando Dios responde a nuestras oraciones, nosotros muchas veces usamos esta declaración y decimos: estamos en victoria, el Señor me ha dado la victoria. O quizás cuando estamos pasando momentos tensionantes, momentos de guerra, cuando nosotros decimos: oye, vamos a levantar guerra espiritual por esta situación, yo voy a ayunar, las cosas no están bien, yo siento que las cosas están como que ahí detenidas, como que se quieren soltar, pero nada. Entonces cuando tú dices: yo siento que hay como algo espiritual, como que debo levantarme y debo entrar en esa guerra espiritual, debo orar, debo ayunar, debo vigilar. Y cuando tú terminas, alguien te pregunta: hermano, hermana, ¿y cómo están las cosas? ¿Cómo le va? Y usted lo primero que dice es: estamos en victoria, el Señor me ha dado la victoria. Es una palabra tan poderosa, victoria, pero nosotros a veces no sabemos en realidad qué significa cuando el Señor habla de que somos más que vencedores. Y si vemos también, su palabra dice de que vamos de triunfo en triunfo, de que vamos de victoria en victoria. Y muchas veces hacemos declaraciones de la palabra de Dios y a veces no entendemos ni sabemos qué significa cuando estamos declarando. Pero cuando las cosas no van bien, pero cuando las cosas no están marchando como nosotros queremos que marchen, como cuando llega un tiempo donde tú sientes que Dios no ha respondido, donde tú sientes que de pronto te has quedado solo o sola, donde las cosas están como que se dan, como que no se dan, como que oye, a estas alturas o en este tiempo ya yo debía haber visto esto, yo pensé que me iba a salir este negocio, yo pensé que me iban a llamar de ese trabajo, yo pensé que para este tiempo ya yo iba a ver respuesta de Dios en una de sus promesas. Entonces es ahí cuando a nosotros nos preguntan: ¿y cómo vas? ¿Cómo estás? Pues dudamos en decir que estamos en victoria, porque muchas veces nosotros declaramos de acuerdo a cómo nos sentimos y somos siempre como emocionales. Recuerda que te enseñé
que las emociones son los lentes por los cuales nosotros vemos el mundo. Entonces, si ese día, hoy amaneciste feliz, hoy viste la respuesta de Dios, está todo en bendición, como decimos, entonces tú dices, estoy bendecido, estoy prosperado y estoy en victoria. Pero podemos ver que esto va mucho más allá de lo que nosotros creemos que es la victoria, porque dices que a veces nosotros creemos y declaramos lo que está escrito y nos hemos vuelto buenos declaradores de la palabra de Dios, porque si declaramos palabra de Dios y todos los días nos declaramos en victoria, todos los días nos declaramos en bendición. Y es claro, porque la palabra dice que somos siempre más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él fue el que nos amó, Él fue el que pagó un precio en la cruz por ti y por mí. Y es tan maravilloso cuando nosotros decimos estamos en victoria, pero pregunto, ¿y si las cosas no van bien? ¿Cómo tú declararías esta palabra? ¿Cuál sería en el momento la emoción que usas para declararla? Porque quizás hay gente que está enferma, hay gente que está padeciendo ahora de una enfermedad, quizás tu salud no está bien, y si te llegasen a preguntar cómo estás, cómo amaneciste hoy, yo creo que dudarías de decir que estás bendecido, que estás prosperado y en victoria. ¿O qué tal que hoy ha sido un día que no hay comida en tu casa, que ni siquiera has podido tomarte una taza de café, que la nevera está vacía, que no hay mercado? ¿Qué le dirías a aquella persona que te diría, ¿y cómo amaneció el hermano hoy? Pues yo pienso que demorarías un rato para responder y quizás no responderías bendecido, prosperado y en victoria. ¿Por qué? Porque a veces nosotros creemos que cuando hablamos de que somos bendecidos, de que somos prosperados y que estamos en victoria, a veces nos referimos a que es cuando todo está bien, a cuando tenemos el dinero, cuando tenemos la nevera llena, cuando no nos falta nada, cuando estamos pagando las deudas, cuando Dios nos ha bendecido financieramente, cuando tenemos un empleo, cuando tenemos salud, cuando las cosas están saliendo bien. Es más fácil que tú declares que somos más que vencedores y que estamos bendecidos y que estamos prosperados y que estamos en victoria. Por eso a veces es fácil cuando tú estás en el momento en bendición, cuando todo va bien, que tú digas estamos en victoria. Pero claro, llegó un momento en que tu mente no asimila, no recibe, por ejemplo, esta declaración, porque cuando tú estás declarando algo, tú estás reflejando algo. Dime lo que declaras y decimos nosotros por ahí, a ver quién eres. Porque es que relacionamos la declaración con lo que estamos viviendo. Y a veces tenemos que mirar eso, porque es que nuestras emociones no tiene nada que ver cuando tú crees en lo que Dios ha dicho, porque somos gente de fe, somos gente que le creemos a la palabra de Dios, somos gente que estamos aquí parados firmes y que creemos que todo lo que tenemos se lo debemos a Él, y que creemos que cuando Él dice que somos más que vencedores ante todas estas cosas por medio de aquel que nos amó, yo puedo creer que ya Dios se anticipó a tu futuro, que cualquier circunstancia, cualquier cosa que venga contra ti o que estés pasando, ya Dios te dio la victoria, ya eres un victorioso en Cristo Jesús. Por eso es fácil cuando a nosotros nos va bien en todo decir que estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Yo no sé cómo responderías tú, yo no sé cómo amaneciste hoy, yo no sé qué estaba pasando en tu casa, yo no sé cómo está tu nevera, yo no sé cómo están tus finanzas, yo no sé cómo está tu salud, pero podrías tú responder que estás en bendición, que estás prosperado y en victoria, o que solamente lo dirías cuando las cosas están bien. Pues pondríamos en duda esta declaración muchas veces cuando las cosas no están marchando bien, y sobre todo cuando llega a nuestras vidas desánimo, cuando llega a nuestras vidas muchas cosas que nosotros empezamos a dudar y a cuestionarnos en nuestra fe en Cristo. Ahora, ¿será esa la victoria que el Señor quiere que experimentemos? Porque es que escrito está de que Él quiere que nosotros vayamos de triunfo en triunfo, que vayamos de victoria en victoria y de que vayamos de gloria en gloria.
y de que dice que ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios en su palabra? ¿Qué es lo que nosotros estamos entendiendo? ¿Qué significado le estamos dando a esta declaración? El por qué solamente la declaramos con emoción, por qué solamente la declaramos así como con todo el corazón feliz cuando todas las cosas están marchando bien. ¿Será que esa es la victoria que el Señor quiere que experimentemos? ¿O estamos experimentando una falsa victoria? Porque a veces puede suceder que estamos experimentando una victoria falsa y no nos hemos dado cuenta de que esa victoria que Dios está hablando en su palabra es una victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una victoria que el Señor Jesús nos ha dado. Ahora mi pregunta es, ¿será que tu victoria o tu declaración de victoria depende de tus condiciones favorables o confesiones sin fundamento? Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el fundamento de tu vida en Cristo para que vivas en victoria? Porque es que a veces hacemos declaraciones y nosotros en realidad no nos detenemos un momentico a hacernos preguntas. ¿A qué se refiere la palabra cuando está hablando de esa vida victoriosa? Es que solamente debo declararla, porque a veces nosotros como cristianos nos las pasamos en declaración y declaración, pero sabe que declaramos una cosa, pero por dentro nos está sucediendo lo contrario. Cuando llegamos a casa nos podemos ver que están sucediendo muchas cosas. Es como que tú dices, pero yo estoy declarando, pero mi vida es totalmente lo contrario. Es como cuando usted agarra a una persona y dice, ¿cómo está? Feliz, 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 estoy contenta, estoy feliz, pero por dentro hay una tristeza, por dentro hay una amargura, por dentro hay desesperanza, por dentro hay angustia, por dentro hay rencor, hay resentimiento. Pero tú prefieres mantener esa declaración y que la gente no se dé cuenta qué es lo que está pasando. Aún nosotros decimos, estamos en victoria, pero a veces ni la creemos, porque cuando decimos, óyeme, yo estoy diciendo que estoy bendecido, que estoy prosperado y en victoria, pero si ellos supieran lo que estoy viviendo en casa, si ellos supieran que todavía no tengo la comida el día de hoy, que debo los recibos, ¿a cuánto les ha sucedido? Llega los pensamientos contrarios a tratar de desanimarte y a debilitar tu fe cuando tú haces esta declaración. Si tus condiciones cambian, pregunto, ¿será que cambiará tu vida victoriosa en Cristo? ¿Será que habrá victorias que Dios no nos ha dado? Porque siempre decimos, Cristo me dio la victoria. Soy victorioso, soy victoriosa. ¿A cuántos los hemos escuchado? Y yo también lo he dicho. Cuando salimos de un ayuno, cuando salimos de una oración poderosa, o cuando Dios resuelve un asunto, un conflicto, una opresión, usted dice, Dios me dio la victoria. Dios me dio la victoria en esta pelea. Esta pelea no es mía, esta pelea es del Señor. Por supuesto, Dios habla de que Él tome esa pelea por ti y por mí. Pero pregunto, ¿será que esa victoria te la dio Cristo, pero resulta que hay otras victorias que no te la da? Que solamente habrán cosas en que Dios te habrá dado victoria, porque a veces nosotros no hacemos la declaración cuando las cosas no van bien. Cuando nosotros creemos que no debe de estar esa palabra, esa declaración en nuestra boca. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo no está supuestamente en bendición. Necesitamos, amados y amadas, conocer el fundamento de una vida victoriosa en Cristo Jesús. La realidad es que muchos creyentes, con toda sinceridad, han creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Hemos nacido de nuevo. Sin embargo, vivimos a veces atados y paralizados. ¿Por qué? Porque desconocemos muchas veces el fundamento de una vida victoriosa. Y te anticipo que es algo mucho más de lo que tú te lo imaginas.
El Señor habló de que somos más que vencedores. Y la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder y por eso siempre debemos pedir al Padre, orar para que nos dé espíritu de revelación, de entendimiento en la palabra y sobre todo que nos dé sabiduría espiritual, que nos dé inteligencia espiritual. Sabes que Pablo habló de estos niveles de conocimiento, del conocimiento espiritual, de la sabiduría espiritual, habló de la inteligencia espiritual y que debemos de tener entendimiento. Pablo oraba para que Dios nos diera ese espíritu de revelación y siempre debemos de orar pidiendo ese espíritu de revelación, de entendimiento. ¿Por qué yo declaro esta palabra? ¿Por qué nosotros los cristianos siempre íbamos declarando esta palabra? Pero ¿qué significa esta palabra en nuestra vida? ¿Cuál es el fundamento para yo tener una vida victoriosa? Porque a veces creemos que el fundamento para tener una vida victoriosa está en nuestro esfuerzo personal. A veces yo me esfuerzo en hacer las cosas bien para Dios, para que Dios me bendiga más. A veces yo trato de ayunar más que otros para que sea Dios llenándome de su poder. Porque ¿a cuántos usted ha escuchado? Voy a meterme en un ayuno de 20, 30, hasta 40 días para que Dios me dé unción, me dé poder. Y a veces creemos que salimos de ahí súper poderosos, súper llenos de unción porque ayunamos todos esos días. Pero ¿cuál es la motivación para ayunar? ¿Acaso el ayuno es para tener más poder? ¿O dices, voy a hacer vigilia porque en la vigilia el Señor me va a ungir, me va a hacer esto? Óyeme, yo no tengo nada en contra del ayuno, en contra de la vigilia y la oración. Sí, por supuesto, tenemos que tener ese hábito de la oración, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ayunar, tenemos que vigilar, tenemos que leer la palabra, pero porque leamos nosotros y la palabra no quiere decir que tú le digas a Dios, es que yo leí la palabra, es que yo hice tantos días de ayuno, por eso yo hoy voy a recibir más poder o por eso tú me vas a dar la victoria. No, amados, no es así. Porque no es tu esfuerzo personal, no es que tú hagas cosas para que Dios te bendiga. Tú eres un bendecido ya. Y dice la palabra que somos más que vencedores. Dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No quiere decir que tú y yo tengamos que hacer algo, tengamos que esforzarnos para que Dios nos dé esa victoria. Porque a veces hay cosas que tú dices, tengo que orar. Por supuesto que tenemos que orar por todo y en todo momento. Pero a veces hay situaciones en las cuales nosotros no le entendemos al Señor y decimos, es que tengo que orar para que Dios me dé la victoria. Es que yo tengo que hacer esto para que Dios me bendiga, o es que yo tengo que esforzarme para vencer al enemigo. No. Es que tú y yo no tenemos que hacer nada para vencerlo. La palabra dice que Jesús lo venció y que dice que él en la cruz del Calvario lo venció y nos hizo libres de toda enfermedad, de toda atadura, y que pagó un precio por nuestros pecados. Tú y yo no tenemos que hacer ese esfuerzo personal para tratar de vencer al enemigo cuando ya hubo uno que lo venció. Y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso a veces nosotros decimos, es que yo tengo que como que hacer más. La mayoría de los creyentes sabemos que hemos sido justificados por la fe. Por eso debemos de entender que somos justos delante de Dios, declarados justos delante de Dios, dice la palabra, y exonerados de la paga del pecado. Pero creen que para vivir una vida victoriosa depende de nosotros o depende de ellos. No es así. Es por medio de aquel que nos amó, dice la palabra. Es en Cristo Jesús que somos victoriosos. A veces nosotros creemos
que somos nosotros con nuestro esfuerzo, que si yo no hago, Dios no responde, que si yo no ayuno, Dios no me da la victoria, que si yo no hago esta oración, Dios no me da la victoria. No. ¿Sabes que hay cristianos que un día amanecen en victoria y otro día no? Y otro día amanecen derrotados. Otro día amanecen tirados de muerte lenta, como dice uno. Otro día no quieren saber nada de Dios. ¿Y por qué a mí? ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué es lo que está pasando? Y es que empiezan a cuestionar y a hacerse miles de preguntas y a echarle la culpa a Dios. Pero cuando Dios le bendice, cuando Dios responde, entonces sí están en victoria y ahí sí empiezan a hacer la declaración. Y se vuelven esa clase de personas que empiezan a ser como esos cristianos yo-yo, suben y bajan, suben y bajan. Y lo más común es el desánimo y empiezan a desanimarse un día sí, un día no. Y empiezan ¿qué? A vivir de todas esas cosas y a vivir de acuerdo a sus emociones y de acuerdo a las circunstancias. Y no de acuerdo a la fe. Una vida victoriosa, amado, es un milagro. Una vida victoriosa es un milagro, así como lo es la salvación, dice la palabra. No depende de nosotros, no depende de cuánto haga yo, no depende de mi activismo, no depende de mi esfuerzo personal, sino que depende del Señor. Es la obra del Señor hecha en nosotros. Por eso nosotros tenemos que saber que el fundamento de la vida victoriosa es Cristo. Cristo es nuestro fundamento para tener esa vida victoriosa. Por eso debemos de saber que el Señor Jesucristo lo habló, lo hizo todo por nosotros. Dijo, ante todas estas cosas somos más que vencedores. Por eso el fundamento de la vida victoriosa en Cristo debe de estar experimentada en dos cosas, en rendirnos y en tener nuestra fe activa. La fe la necesitamos para todo. Necesitamos rendirnos, necesitamos activar esa fe constantemente, desarrollar esa fe. Muchos creyentes no han rendido su vida a Dios. Hay gente que no le ha entregado totalmente su vida a Dios, sino que se lo entregan por parte y hay cosas que la dejan. Pero es necesario que hoy usted y yo digamos, hoy yo entrego toda mi vida a Dios, todas las áreas de mi vida yo le entrego, todo lo que yo tengo se lo entrego a Dios, toda mi familia se la entrego a Dios, a mis hijos, a mi esposo, toda la familia. Creemos que estamos en manos de nuestro Señor Jesucristo, que todo lo que tengamos, nuestro hábito de vida, todo lo que hagamos, todo cuando empieza nuestro día, todo, entregárselo a Dios, rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque es que a veces no lo entregamos todo. Hay cosas que entregamos, pero otras no le entregamos. Hay cosas que hablamos a Dios en una oración, pero otras cosas no le hablamos, como si usted y yo no supiéramos que Dios sabe todo y que Dios se da cuenta de todo y que Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Y que un día usted y yo hicimos aquella oración y le dijimos, Señor, abrimos la puerta de nuestro corazón para aceptarte como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué hoy no tomamos la decisión de entregarle todo en las manos de nuestro Señor, de entregar nuestra propia vida? Porque es que la vida cristiana, el fundamento es Cristo. No es que hoy estoy desanimado, es que hoy ya yo no quiero seguir, hoy esto. No, tenemos que mantenernos firmes, siempre creyendo y rindiendo toda nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Rendirse es el primer paso para tener esa vida victoriosa en Cristo. Este es el primer paso de estas dos condiciones, rendirte. Pero quizás eso no es todo, porque quizás años atrás tú te has estado preguntando el por qué no has experimentado esa vida victoriosa consistente en muchas áreas de tu vida. La razón es porque quizás no tuviste esa vida rendida totalmente a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy en día nosotros debemos hacernos esta pregunta: ¿será que yo rendí toda mi vida a Cristo? ¿Será que yo entregué todo? ¿Será? Tienes que hacerte esta pregunta,
Por eso tenemos que aclarar que no hay victoria sin rendimiento, pero sí puede haber rendimiento sin victoria. Y para nuestra tristeza es la experiencia de la mayoría, porque a veces queremos victoria, pero no queremos rendirnos a los pies de Él. No queremos rendir nuestra vida al Señor. No queremos estar más tiempo con Él. Ni siquiera tenemos tiempo para adorarle, para orar como lo hacíamos antes. No te desanimes, porque muchos también se desaniman. Hablaba el domingo pasado del desánimo, y muchos también viven siempre cuestionándose y se desaniman, empiezan a hacerse preguntas que por qué Dios no respondió, que por qué a él o a ella le pasa esto, por qué a otros Dios sí responde acá, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo que llevo orando y no ves respuesta de Dios? ¿Por qué tantos años en la iglesia están pasando cosas? ¿Que por qué el hermanito no puesto los ojos en el autor y consumador de la fe? Por eso usted siempre debe estar enfocado en Cristo Jesús. Usted no puede mirar ni para acá ni para acá. No se ponga a mirar al hermano porque se va a desanimar. Usted siempre va a tener los ojos puestos en ¿quién? En el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hoy te animo a que en esta mañana tú me hagas esta declaración, que usted me diga que en esta mañana el Señor hará una obra tan profunda en ti que dejarás de estar buscando cómo vivir en victoria y comenzarás a vivir en la victoria. La diferencia es del cielo a la tierra. Óyeme esto, comenzarás a vivir en la victoria y no vas a estar buscando cómo vivir en victoria. Vas a creer que hoy tú empiezas a vivir en la victoria, en lo que el Señor ha dicho, que en Él somos más que vencedores. Por eso la vida victoriosa es una obra de Dios. La vida victoriosa es una obra total y exclusivamente de Dios. El día que tú incondicionalmente pusiste todo a los pies de Cristo, te rendiste a los pies de Cristo, entregaste tu vida, entregaste tu corazón, dijiste: aquí estoy, Señor, aquí estoy, yo me rindo a ti. Hoy yo te declaro como mi Señor y mi Salvador. Debes saber y recordar que ahora es la responsabilidad de Dios, porque Él dijo: yo estoy a la puerta y yo toco, y si alguien abre, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Mira que yo estoy aquí contigo. Su vida, dice la palabra, que nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso el Señor pagó un precio por nuestros pecados. Él no solo te libra de la paga del pecado, sino también del poder del pecado. Porque dice la palabra en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios 12:9. ¿Qué concluimos esta mañana? Que podemos creer hoy, que debemos saber que nuestra vida está fundamentada en una vida victoriosa que se llama Jesucristo, que el fundamento de esa vida victoriosa es Jesucristo. Por eso el Señor ha estado esperando que dejes de orar por una victoria y comiences a adorarlo por la victoria. Él se anticipó, por eso dijo: ante estas cosas somos más que vencedores. Demasiados cristianos posponen y previenen la victoria en su vida porque se la pasan orando por la victoria, cuando el Señor ha estado esperando que le adore por la victoria que Él ya te ha dado. Tú no oras para que la gracia sea suficiente. Él dijo que ya lo es. Nuestra respuesta solo debe ser: gracias, 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 Señor. ¿Qué te parece si en esta mañana declaramos el milagro de una vida victoriosa, diciendo y confesando lo que Dios ha dicho en su palabra? Ahí donde tú estás, levanta tu mano y di: yo sé
que en Cristo Jesús todas mis necesidades han sido y están siendo suplidas porque su gracia es suficiente para mí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta mañana por esta palabra. Te doy gracias porque somos más que vencedores. Te doy gracias, Señor, por la victoria. Agradezco en esta mañana por la victoria que tú nos has dado. Te doy gracias en esta mañana porque tu palabra dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice tu palabra, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso hoy te doy gracias, porque harás una obra tan profunda en mi vida, harás una obra tan profunda en la vida de aquel hermano, de aquella persona que está viendo en estos momentos, que dejarán ellos de estar buscando cómo vivir en victoria y comenzarán a vivir en la victoria. En esta mañana, Señor, te damos gracias por esta poderosa palabra, porque sé que nos has hecho más que vencedores, y te damos gracias por esa victoria en nuestra vida, en todas las áreas, Señor. Te damos gracias porque sé que ya estamos viviendo en la victoria y que veremos tu poder reflejado, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras generaciones. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho más que victoriosos. Señor, te damos gracias porque nos llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de gloria en gloria. Gracias, Padre, por todas aquellas personas que están en este momento conectadas y que van a seguir conectadas, y que seas tú trayendo esa victoria en sus vidas para que ellos puedan adorar en medio de esta victoria y para que te puedan dar gracias porque ya tú lo hiciste por nosotros. Padre, gracias porque yo sé que en Cristo Jesús, vamos, decláralo ahí, diga: yo sé que en Cristo Jesús todas mis necesidades han sido y están siendo suplidas porque su gracia es suficiente para mí. Y dígale: hoy yo lo adoro por la victoria, lo adoro por la victoria, y le doy gracias a Dios porque me ha hecho más que victorioso, más que victoriosa. Padre, gracias, Padre, gracias por lo que tú haces en nuestra vida, y sé que comenzaste la obra y la terminarás perfectamente. Oro por aquella persona que necesita sanidad, Señor, que tú lo sanes. Oro por aquella persona que necesita libertad en el nombre de Jesús, que lo libertes. Oro por aquella persona que necesita, Señor, ese milagro. Sé que tú lo harás, Señor. Y oro por aquellos que se sienten estancados, Señor, que sienten que no pueden levantarse, para que en el día de hoy, Señor, ese desánimo se vaya de sus vidas y puedan vivir, Señor, en esa victoria tuya, en esa victoria verdadera, en que ellos puedan creer que ante todas estas cosas tú nos hiciste más que vencedores. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por conectarte con nosotros. Bendigo tu vida y declaro que la gracia y el favor de Dios están sobre ti, y que no te olvides de compartir esta poderosa palabra para que muchos puedan recibirla en su corazón y puedan recibir esa transformación de nuestro Señor Jesucristo en su vida, y que puedan saber que hay uno que lo entregó todo por ellos y que les ama. Bendiciones.